Hermoso que el saludo del cristiano, y cuando nos damos la mano nos decimos Dios te bendiga, mi hermano, y sabemos que todos somos bienvenidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, vamos a darle gracias al único vivo y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que Él nos da de presentarnos delante de Él con un corazón lleno de gratitud. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das sin merecerla, Señor, por darnos un nuevo respirar, por darnos la oportunidad de levantarnos y ver un nuevo amanecer, por darnos la oportunidad de reunirnos como tu iglesia, Señor, para aprender más de tu palabra, de tu carácter y de todo lo que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu siervo Gustavo, que cada día lo prepara, Señor, con esta palabra, Señor, que son palabras de vida eterna. Gracias porque tú le das, Señor, cada día el querer como el hacer para agradarte y para que también traiga, Señor, los pastos verdes, que es tu palabra, para darnos, Señor, ese crecimiento, Señor, y el discernimiento que ya tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de ti, Jesucristo, te damos gracias y en Él te pedimos por las personas que van a ver, Señor, esta palabra y van a escucharla, Señor, por medio del internet, que sean, Señor, edificadas como los que estamos aquí, y todo te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Uno, dos, tres. Bueno, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta mañana, recordando lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos recuerda Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como hijos benditos de Dios, les damos la bienvenida en esta mañana. Nos gozamos en tener de regreso a nuestra hermana Esperanza y nuestro hermano Santiago, ¿verdad? Estaba en Ecuador,
¿verdad? Están de regreso, estaban en Ecuador, les damos la bienvenida. ¿Cómo les dice, iglesia? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y tenemos una visita en esta mañana, Mari Peña, ¿verdad? Mari Peña es su nombre. Sí, le damos la bienvenida. ¿Cómo le dice, iglesia? Bienvenida, que el Señor les bendiga. No tenga pena, nosotros tenemos gozo de recibirles a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? La razón por la que este ministerio todavía está abierto, está en pie, primero la voluntad de Dios y segundo la edificación de todos ustedes. Nos gozamos en tenerles de igual manera a los que nos ven en línea. Gracias por dedicarle tiempo a este canal de YouTube y esperamos en el Señor, rogamos al Señor que todo lo que usted vea en este canal sea para su edificación y su crecimiento espiritual. Quisiera compartir algunos anuncios en esta mañana. En primer lugar, recordarles que nos mantengamos comunicados a través de las aplicaciones de Signal y Telegram. Esto nos ayuda a tener comunicación inmediata, en segundos, ¿verdad? Por la aplicación de Signal, los que quieren ser miembros y los que no desean ser miembros, pero darle seguimiento al ministerio, pueden instalar la aplicación de Telegram. Me deja saber, yo les actualizo y de ahí ustedes reciben toda la información. Es por la aplicación de estas aplicaciones que compartimos el link de los cultos de oraciones los viernes. Este viernes pasado estuve bastante indispuesto, les ruego que me perdonen. La verdad que en mi salud me he estado sintiendo no muy bien en estos tiempos, ¿verdad? No solamente por la alergia, sino también el cambio de temperatura me ha afectado mucho. Pero les doy las gracias por tener la paciencia y por mantenerse fieles orando, ¿verdad? Porque podemos ver la mano del Señor en todas las cosas que Él está haciendo para bien. También les quería informar que el boletín de la iglesia no lo vamos ya ni a dar por PDF en el correo electrónico, sino que lo que vamos a hacer es dividir la parte que tiene que ver con la comunicación, se va a dar en los anuncios, y la parte que tiene que ver con todo lo que es el plan de salvación, la jerarquía de la iglesia y la tarjeta de comunicación en la que usted actualiza su información, esa la vamos a imprimir y darla a nuestro hermano Wilson, ¿verdad? En la estación de los Ujieres para que usted actualice esa información como tenga bien. En esa tarjeta de comunicación, usted nos informa qué necesidad espiritual tiene. Consejería personal o matrimonial, si tiene necesidad de bautismo, si tiene necesidad de alguna, ¿cómo se le dice? Consejería en finanzas bíblicas. O si tiene necesidad o deseo de participar como voluntario en algún ministerio. Eso es importante que nos comunique por medio de esa tarjeta. También, hablando de comunicación, queremos decirles que sí necesitamos voluntarios para la limpieza del templo, ¿verdad? Como todo lo que usted aquí ve, hermanos, desde el pastor, los hermanos diáconos, los hermanos de la alabanza, todos los que sirven, las hermanas que nos sirven en la cafetería, todo es voluntario, nadie tiene un salario para esto. Así que es importante que todos participemos y en especial con la limpieza les agradecemos esa ayuda. En la estación de los Ujieres, donde está el hermano Wilson, hay un calendario con las 52 semanas del año. Cada uno puede tomar una semana, dejarme saber qué semana tomó y yo le daría la combinación del padlock que está en la entrada para que usted pueda tomar las llaves el día que nos viene a ayudar y nos ayude con la limpieza. Por favor, esa combinación no la comparta con nadie, ¿verdad? Porque si alguien que quiere hacerle daño a este ministerio tiene acceso a esas llaves, lo va a hacer, ¿verdad? Así que no sé, es el caso. Simplemente para usted y las personas que le estén ayudando a usted el día que nos venga a ayudar voluntariamente con limpieza. Y de antemano, muchas gracias por disponer el tiempo y el corazón en ayudarnos con esto. También otra información para los que desean hacer, los nuevos creyentes que desean dar el paso de obediencia del bautismo. Recuerde que el bautismo está determinado por el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, toda potestad, dice el Señor Jesús, me da en los cielos como en la tierra. Dice, toda autoridad tengo yo en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Tienen que entender que muchos ministerios tienen la opción muy individual de pasar a los miembros antes del bautismo por un curso de preparación. Y los tiempos son arbitrarios, algunos cursos son de 2 meses, otros de 3 meses, otros de 6 meses. La palabra de Dios dice que en capítulo 8 del libro de los Hechos, el Felipe, el diácono,
bautizó al eunuco en el mismo momento que él confesó a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esto nosotros también lo hacemos de la misma manera, porque lo que nos interesa es simplemente que usted obedezca al Señor en el bautismo y que luego usted comprenda que todo el resto de su vida de fe usted va a seguir aprendiendo. Aprender es toda la vida, obedecer con el bautismo es solo una sola vez. Así que si usted está en esta situación y desea bautizarse en este ministerio, por favor déjeme saber. La idea que tenemos hasta el momento es combinarlo con un día familiar y poder ir un sábado a un lugar, o tal vez un lago, donde podamos bautizarlos y el resto del día poder pasar un tiempo entre los hermanos, un tiempo familiar. ¿Ah? Sí, de traje, por supuesto. Ahora bien, vamos a tener a continuación la lectura bíblica que en esta mañana la trae nuestro hermano Anthony y se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 51. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 51. Hermano Anthony, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que el Señor mismo derrame bendiciones en cada uno de ustedes. Les puedo pedir que se pongan de pie. Que abramos las escrituras en Mateo 24 del 29 al 51. Cuando todos los tengan, me pueden decir un fuerte amén. Estas escrituras hablan sobre la venida del Señor Jesús y el que tiene discernimiento y sabiduría, sabemos que estamos prontamente a la venida del Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Todos juntos, hermano. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar.
Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque nos tienes otra vez aquí, Señor. Sabemos que tu venida está cerca, Padre amado. Te pedimos, Señor, que con tu ayuda nos mantengas, Señor, firmes a tu palabra, Padre Santo, y que tengamos nuestra lámpara, Señor, llenas de aceite, Padre amado, para esperarte con gozo, Señor Jesús. Te pido que bendigas a todas estas personas, a sus familias, Señor. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ponerlo para atrás. Amén. Le damos gracias entonces al Señor por su palabra. Y en esta mañana vamos a tener un momento también especial de acuerdo a la Escritura, y es la Cena del Señor. En la palabra de Dios encontramos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está tratando de dar esta ordenanza ya a la iglesia en Corinto. La epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios se escribió en el año 52 después de Cristo. O sea que ustedes van a ver que entre la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, de acuerdo a los expertos, dicen entre el año 30 y 33, al año 52 estamos hablando de un poco más de 20 años apenas. Y ya para ese entonces se han levantado una serie de doctrinas falsas dentro de la iglesia naciente que atacan la divinidad del Señor, que dicen que no hay resurrección de los muertos. 1 Corintios capítulo 15 nos dice Pablo en su epístola: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, Pablo lo hace de una manera magistral, conecta estos dos hechos para entender que no podemos ser salvos si Cristo no resucitó entre los muertos. Porque si Cristo solo es hombre y no resucitó de los muertos, entonces Jesucristo no puede ser salvador tuyo ni mío, es hombre como tú y yo. Pero Cristo en su divinidad pudo levantarse entre los muertos, y Pablo por esta razón, hablándole a la iglesia, entra directamente en el capítulo 11 a abordar un tema muy importante que es acerca de la Cena del Señor. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes en el texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 32 las siguientes verdades de acuerdo a la palabra de Dios. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto, dice, en memoria de mí, en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Dice así: de manera que cualquiera que comiese de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de poder participar de esta cena, Señor. Traemos a la memoria tu sacrificio por nosotros, y con un corazón agradecido te damos gloria y honra. Pedimos en esta mañana que nuestras vidas sean edificadas en tu verdad, y que nos ayude, Señor, en todas aquellas cosas que aún no podemos comprender claramente. Glorifica tu nombre en medio de nosotros y danos siempre la luz de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, es importante entender cómo Pablo hace el llamado a la iglesia en Corinto a volver al orden. Y una de las formas en volver al orden fue mediante la Cena del Señor. Había en exceso. La ciudad de Corinto, una ciudad puerto de Grecia, por lo tanto, estaba
primeramente afectada de toda clase de cultura. Creían en todo y no creían en nada. Una de estas mañanas, ¿verdad? En ese ojo pecaminoso que Dios me ha dado, me compartían un video de una hermana en la fe, ponía una alabanza de Jesús Adrián Romero y comenzaba a enseñar todas las cosas de su casa. Todas las cosas, su apartamento, muy lindo el apartamento, muy lujoso. Y está la alabanza de Jesús Adrián Romero y de repente yo en mi ojo me quedo y miro que está una estatua de Buda en la ventana. De Buda. Después más adelante está un cuadro del dios Zeus, dios griego, pagano. Y más adelante están unos elefantes, porque los elefantes en la cultura india representan prosperidad. Si usted pone el elefante de una forma, supuestamente el dinero entra y no sale. A veces es importante que nosotros comprendamos. Mire hermano, ¿sabe una cosa? ¿Por qué le digo esto? Porque podemos reírnos y la cuestión suena humorística, pero el trasfondo es bien serio. ¿En qué y en quién hemos creído? Pablo tuvo el mismo dilema con el pueblo de la iglesia, especialmente en Corinto, porque estaban afectados de sus creencias paganas. Ellos adoraban al dios Baco, que es el dios del vino, y por lo tanto se embriagaban y se emborrachaban hasta perder el sentido. Y Pablo les dice, la cena del Señor no es borrachera, ni es banquete. La cena del Señor es una celebración solemne en la que traemos a la memoria el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice aquí en la palabra de Dios, porque yo recibí ¿de quién? Dice Pablo. ¿De quién lo recibió Pablo? Del Señor. A mí no me lo enseñó otro hombre, no me lo enseñó otro pastor. Yo lo recibí del Señor, dice Pablo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Significa que el castigo de nuestras faltas fue sobre él, Isaías 53. Pero no se detiene ahí en la enseñanza, sino que también dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Dónde está el pacto? En la sangre de Jesús. ¿Estará el nuevo pacto en el comportamiento? No, no lo está. ¿Estará el nuevo pacto en la iglesia solamente? No. Sin Jesucristo no hay nuevo pacto, por lo tanto no habría redención. Dice que ese nuevo pacto es en su sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Qué dice? En memoria de mí, trayendo a la memoria quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Jesucristo para ti? No para que me lo digas a mí. ¿Yo quién soy delante de ti? Dime una cosa. Dime, ¿acaso yo puedo salvarte a ti? ¿O tú podés salvarme a mí? No, es quién es Jesús para que cuando estés delante de él el día del juicio, tú le puedas decir al Señor Jesús, esto es lo que yo entendí de tu palabra y esto es lo que yo creí de ti por tu palabra. En la liturgia católica acostumbran a darle la hostia, ¿verdad? Ponen una copa de vino, le ponen un trapito blanco, ponen la hostia encima. Y luego, como por arte de magia, el sacerdote ora y hay una transustanciación mediante la cual ahora el pan, que es la carne, y el vino, que es la sangre, en un solo cuerpo, y solo le dan la hostia, pero no le dan el vino. Y vamos a ver que el vino representa la sangre por la cual recibimos perdón, porque lo dice Hebreos 9:26, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Yo no sé qué les depara el futuro a ustedes. Y es la realidad de muchos ministerios que aunque nos esforzamos en edificar a los hermanos en la fe, ellos son movidos a otros lugares. Y en esos otros lugares tiene cada uno de ustedes que ser cuidadosos de la doctrina que abraza. Porque el error, cuando ya yo conozco la verdad, ya el error no puede estar en nadie más que en mí.
Porque si yo, conociendo la verdad, decido seguir la mentira, soy yo el que me defraudo. Si usted va a otra congregación en la que le dicen que usted no puede tomar del vino porque ya fue transustanciado con el pan y solo le dan el pan, corra por su vida. En una ocasión a mi mamá en Nicaragua la invitaron a un templo, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Y mi mamá, por quitarse de encima la invitación constante, fue, y dice que cuando llegaron tenían la celebración de la Cena del Señor y le dieron la copita y le dieron el pan, pero le dijeron que no podía comerlo porque somos muy pecaminosos. Así que toda la ceremonia que el que estaba predicando, predicó o enseñando, enseñó, ellos sostuvieron la copita y el pan, pero no se lo comieron. ¿De qué sirve eso? ¿Por qué si Dios dijo, y el Señor Jesús en su palabra lo dice, tomad, comed? ¿Cuál es la orden? Tomar y comer. La orden es sostenerlo en la mano, porque somos impuros, porque somos pecaminosos. Ciertamente, ¿verdad? Dice este hombre cuando dice que somos muy pecaminosos. Pero la solución no es apartarse de Cristo, la solución es venir a Cristo. La solución a nuestro pecado es Cristo, su sangre, su sacrificio. No es otra solución. Yo me encuentro hoy en estos tiempos, hacía muchas personas que están tan confundidas, pero entre tantas religiones, ¿cómo se puede conocer la verdad? Mire, solo hay dos, le voy a decir cuál. La religión verdadera, en la que uno cree que Dios nos salvó mediante el sacrificio de su Hijo, y la religión falsa que te dice, ve a hacer obras, para que cuando te sientas bien haciendo esa obra, tú creas en tu mente engañado que puedes ser salvo, cuando no puedes ser salvo de ninguna manera, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Tienes que aceptar la gracia del Señor. Entonces, número uno, ¿qué nos está enseñando Pablo? Le enseña a la iglesia en Corinto, pero nos enseña a nosotros también. La cena del Señor tiene dos componentes. El primer componente es el cuerpo, el pan, simbolizado en el pan. Y el segundo componente es la sangre simbolizada en el vino. Cuando dice que es el nuevo pacto en mi sangre, ¿pueden subsistir dos pactos al mismo tiempo? No, no. Quiere decir que cuando Cristo vino, la ley de Moisés no podía tener vigencia entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque la ley y la gracia no conviven. La ley y la gracia no conviven. Hay muchos que están engañados que dicen que cumplen la ley por sí mismos. La Biblia da testimonio que ningún hombre puede cumplir la ley. En primer lugar, porque la ley es el estándar de Dios. Si yo cumplo la ley, yo les estoy diciendo a ustedes falsamente que yo soy Dios o igual a Dios, lo cual sí es una aberración. Pero la Biblia, en esos 37.300 versículos, dice solo de una persona que fue sin pecado. ¿Quién es? Jesús. Hebreos 4:15 dice la Escritura, porque Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Lo escribe el autor de Hebreos. Es ahí donde yo tengo que ver entonces que en primer lugar estos dos elementos tienen una razón de ser. El castigo, usted no puede tomar una bolsa de sangre y azotarla. ¿Qué sentido tiene? El castigo no puede ser sobre la sangre. El castigo es sobre el cuerpo. Dice, el castigo por nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga. ¿Qué es una llaga? Es una herida abierta. Por lo tanto, la herida abierta, ¿qué es lo que hace? Sangrar. Por su sangre fuimos nosotros curados. Eso es lo que decía Isaías en el capítulo 53, 700 años antes de que fuera manifestado Jesucristo en la carne. Y en este sentido, Pablo vuelve a conectar todas las mismas cosas, porque en Dios no hay contradicción de que es necesaria que la cena del Señor se celebre con estos dos elementos. El pan y el vino representando la sangre. Ahora bien, hay una advertencia. Pablo dice, tomando la cena del Señor indignamente. Dice aquí, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, dice,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Miren la primera aseveración, cuando yo la tomo sin discernir. Pero ¿qué es el discernimiento? ¿Qué es el discernimiento que yo necesito? Continúa diciendo, por esta razón, pruébese cada uno a sí mismo y coma, cuando se haya probado y está convencido de la verdad, coma del pan o beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, coma. ¿Qué significa esa coma? Ahora viene la explicación. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir yo? ¿Qué quiere decir esto para mí? Que tengo que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa discernir el cuerpo de Cristo? Vamos a ir a ese término infantil de ver una cabecita, dos bracitos, dos pies. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Con todo respeto se lo digo. Discernir el cuerpo de Cristo es entender que los azotes que Él recibió, que la lanza que atravesó su pecho, que la corona de espina que atravesó sus nervios, eran el castigo por mis faltas, por mi pecado, por mi culpa. A Jesucristo lo vituperaron y dijeron toda clase de maldad contra Él mintiendo. Le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz para que creamos. Jesucristo hubiera bajado de esa cruz y ellos no iban a creer, porque en su corazón ya habían determinado no hacerlo. Eso es discernir el cuerpo. Ahora, la sangre, ¿qué es la sangre? Dios nos enseñó desde que que Adán y Eva desobedecieron en el jardín. La palabra de Dios dice que ellos fueron y se vistieron con hojas de higuera. Y cuando el Señor los llamó, dice en Génesis, ellos se escondieron, dice Adán, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y le dijo el Señor a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Comiste acaso del fruto de la verdad, del conocimiento de la verdad y del bien y el mal que te dije que no comiera? Y dice que después el Señor pronunció, óigame bien, maldición sobre el hombre, maldición sobre la mujer, maldición sobre la serpiente y maldición sobre la tierra. ¿Y qué hizo Dios después? Antes de sacarlo, ¿sabe qué fue lo que hizo? Tomó pieles de animales y los vistió. Ahora, ¿usted cree que yo puedo tomar la piel del animal sin matarlo? Desde el primer pecado hubo derramamiento de sangre y un inocente o una criatura inocente pagó por la maldad. Y esto era solo sombra de lo que iba a pasar hace 2000 años, cuando Jesucristo, sin falta, sin pecado por el testimonio de la palabra de Dios, fuese colgado de un madero, de una cruz, para que nosotros los que creemos en Él podamos tener vida eterna y perdón de pecado. Dice aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, de manera tal, dice, por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sabe qué significa que muchos duermen? Que muchos lo habían tomado como broma y hacían de esto cualquier escándalo, terminaban muertos. Porque hermanos, para las cosas de Dios hay que tener un temor reverente. Porque nuestra vida es finita, nosotros no nos vamos a poder burlar de Dios para siempre. Y llega un momento en que nuestra obstinación llega al final, como también nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser aquí en esta tierra se acaba. Nuestro orgullo, nuestra soberbia queda humillada. Las personas que nos aborrecieron a la larga van a terminar en la lápida siguiente donde estamos nosotros. Porque cuando estás muerto ya no tienes control de nada y cuando estuviste vivo tampoco lo tuviste. ¿Dónde está el ego y la soberbia de los faraones? ¿Usted ha visto esas momias asquerosas cómo las encuentran? ¿Dónde está la soberbia de los emperadores? ¿Dónde quedó? ¿Y la de los reyes de la tierra?
¿Dónde quedó? Humillada también. Porque al final del día hay un Dios que vive para siempre y nuestro tiempo se acaba y solo por la gracia de Él nos podremos levantar. Dice aquí en la palabra, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, dice Pablo, si es que acaso no nos examináramos y tuviéramos que pasar por la disciplina del Señor por no discernir correctamente la gracia que está delante de nosotros, mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Este solo versículo me dice que va a llegar un momento, y como anunciaba nuestro hermano Anthony, ese día se acerca. Dice Pablo, hoy estamos más cerca de ese día que cuando creímos. Y si Pablo dijo eso hace 2000 años, mucho más se aplica a nosotros. Porque ciertamente el Señor va a venir y va a separar al mundo al cual Él va a condenar y a los escogidos a los cuales Él va a redimir. ¿Qué es el requisito para estar entre los redimidos? Creer en Él, creer en lo que Él hizo. En la palabra de Dios nos dice, para que no seamos condenados con el mundo, quiere decir que ya Dios hizo una separación entre los del mundo que no creen en Él, que lo vituperan, que lo maldicen, que se burlan de Él, que no lo glorifican, y los hijos de Dios, que le adoran, que le exaltan, que le agradecen. Porque en su sacrificio fuimos nosotros salvos de la ira venidera. Mi amado hermano, hay algo más que quiero compartirte, porque lo dice aquí, mira, así pues todas las veces que comiese este pan y bebiese esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncia, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga, hasta cuando Él venga. Y este argumento lo he tenido con muchos que dicen que Jesucristo solo es Dios, que solo es hombre, perdón. Si hoy Jesucristo entrara por esa puerta, estamos hablando de un hombre que tiene 2000 años. Si usted quiere sacar cuentas en la Biblia, en el Génesis, Matusalén fue el que más vivió 963 años. O sea que ya Jesucristo le doblaría en días. Y creo por esta palabra, porque a menos que creamos que hay partes de la Biblia que están erradas y que están en mentiras, lo cual nos haría siervos ideales del anticristo. Si dice que es verdad, si lo que dice la Biblia es verdad y Cristo va a regresar, cuando Él regrese, va a tener sus buenos miles de años. Y yo creo que eso ya no aplica a los hombres, ¿verdad? Pero a cada uno el juicio, por eso mismo es el discernimiento. El discernimiento implica, óyeme bien, que tú uses tu libre albedrío. Óyeme bien, discernimiento es que tú uses tu libre albedrío para tomar tu decisión respecto de lo que se te plantea. Esto no es por imposición. Si yo les tratara de imponer algo a ustedes aquí van a decir, sí, pastor, lo creemos, pero cuando crucen esa puerta yo no le creo a ese pastor, hay que se muere ese pastor. Porque yo solo soy hombre. No se trata de lo que yo piense, pero se trata de lo que Dios sabe que hay en ti. Este es el discernimiento, que tú, de tu propia voluntad, hagas tu decisión respecto al Señor. En esta mañana, mi amado hermano, vamos a llamar a los diáconos para que nos ayuden a administrar el pan y el vino. Muchas congregaciones usan este tiempo para orar pidiendo perdón por los pecados. Pero déjame aseverarte una cosa por la Escritura. Primera de Juan 1:9 dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal, de toda iniquidad, dicen otras versiones. ¿Cuándo se hace esto? Todo el tiempo, todos los días, todas las horas. No esperes a la cena del Señor, porque este es el problema. Esto es simbolismo de lo que Cristo representa. Esto solo, sin Cristo, no es nada. Por esto no puede quitar tus pecados. Dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Te han enseñado que bautizándote te quitas los pecados de encima. Falso, lo único que nos podemos quitar es la tierra que tenemos encima. Es la única suciedad que nos podemos quitar.
porque el bautismo es agua y el agua no quita pecados. La Biblia dice, Hebreos 9:26, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la razón por la que tu sangre y mi sangre no satisfacen el requisito del Señor es porque en primer lugar fuimos nosotros los que pecamos. Por lo tanto necesitamos la sangre de alguien que fuera idóneo delante del Señor, es decir, limpio, sin falta, sin mancha, sin pecado. Y la Biblia da testimonio que la única persona que cumplió esos requisitos fue Cristo Jesús. Hebreos 4:15. Toma nota, subráyalo y evalúa lo que se te dice. Vamos a tomar la cena del Señor. Mi oración, mi deseo con toda sinceridad es que tú tengas el discernimiento correcto. Cristo murió por mis pecados y por su sangre he sido perdonado de mis faltas y he sido hecho un hijo de Dios. Si ese conocimiento no está en ti, yo te ruego por discernimiento que te abstengas. Hasta que ese discernimiento no esté claro en ti, no la tome. Entonces yo voy a llamar a mis hermanos diáconos que puedan pasar conmigo. Le voy a pedir a mi hermano Edgar y a mi hermano George que van a ministrar el pan, y a mi hermano Luis Gómez y hermano Jorge Mero que van a ministrar el vino. Amén. Vamos a ocupar. No lo encienda todavía no. Así que vamos a orar y yo les voy a pedir que oren ellos, pero primero vamos a orar, ¿verdad? En general por todos. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, poder acercarnos a ti, Señor, a celebrar esta cena, Señor, trayendo la memoria, en primer lugar, lo que tu palabra dice, Señor, que tu cuerpo fue molido por nuestros pecados y que en tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Gracias por hacernos acceder a tal gracia y por hacernos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos que nuestras vidas sigan siendo edificadas en tu palabra y en tu verdad por el Espíritu Santo. Encomendamos la vida de todos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ¿puedo orar por el pan? Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por darnos este día, Padre. Gracias por que estamos, Señor, orando por el cuerpo, Señor, por el pan, Padre Santo, que tú Jesucristo, recibiste todo el pecado que nosotros merecemos, Señor. Tú recibiste en ese cuerpo, en este pan, en memoria de ti, Señor, en ese cuerpo que nos recordamos cada día, Señor, de lo que tú eres y que fue el cuerpo para nosotros, Señor, el pan que recibimos. Gracias te damos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. La palabra nos enseña que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es quebrantado por vosotros. Comamos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por darnos la oportunidad de estar reunidos con todos nuestros hermanos, celebrando una vez más el sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario. Dándote gracias porque tu sangre nos da la libertad de podernos acercar libremente. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, la tomó y la alzó dando gracias, diciendo: tomad, bebed, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bebamos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en Cristo Jesús. Te damos gracias por nuestra redención que tuvo un precio muy alto, pero más aún, Señor, por tu gracia infinita con la cual nos redimiste y nos perdonaste a pesar de nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Gracias por este sacrificio, Señor Jesús, por no renunciar a nosotros, sino por amarnos, Señor, con un infinito y sincero amor. Esperamos ese día, Señor, como lo prometiste allá con tus discípulos, Señor, que no volverías a tomar del fruto de la vid hasta que lo bebieras nuevo en el reino, Señor, junto con todos nosotros. Te damos gracias por esas promesas infinitas que hay en ti, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a los hermanos diáconos. Vamos a pedirle ahora a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Y que puedan ser ministrados, ¿verdad? Que el Señor haga de ustedes, jovencitos, una generación que resplandezca para su gloria. Y nosotros los que nos quedamos aquí, vamos a ver en esta mañana cómo en la palabra de Dios Jesucristo mismo se describe así para nuestro conocimiento como la vid verdadera.
la vid verdadera. Y esto es algo muy interesante que vamos a ver en Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el 11. Nos vamos a enfocar ahí. La palabra de Dios, bendita y santificada por Él, dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por tu palabra santa y bendita, por este tiempo que has separado para nosotros y este lugar que tú has facilitado para que en él seamos edificados. Rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, como lo prometiste, Señor, a través de tu profeta, y que sea, Señor, también tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Permítenos conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros vamos a ver en esta mañana que está cerca el tiempo en el que el Señor Jesucristo va a ser condenado a la cruz del Calvario. Y Él, en la última cena, óigame bien lo que le voy a decir, en la última cena, Él tiene estas enseñanzas con sus discípulos. A diferencia, en la relación sinóptica que existe entre los evangelios, se los he dicho, muchas personas han tropezado y han dicho que la Biblia tiene errores porque no ven que coincide exactamente, letra por letra, palabra por palabra, la narración de Marcos con la narración de Lucas, la narración de Mateo con la narración de Juan. Y esto es porque no comprenden que cada uno de los evangelios nos da una visión, una descripción diferente del mismo caso. ¿Por qué razón esto sucede? Simplemente porque cada uno de ustedes, como observadores de un hecho, ustedes van a tomar en consideración ¿qué cosa? Lo que es más relevante para ustedes. Por esta razón, cuando los investigadores de homicidio o de otras cosas buscan más de 2 o 3 testigos, ¿por qué razón? Porque uno pudo haber visto detalles que tal vez el otro no vio. Y esto ayuda a que se haga un cuadro completo de lo que sucedió. Por esto a los evangelios se les conoce como evangelios sinópticos, porque hay una relación sinóptica entre ambos. Un ejemplo claro de esto es cuando usted lee Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, los saduceos le están preguntando a Jesús acerca de la resurrección y le vienen con una historia de la más increíble, que una mujer se casó con un hermano, pero no tuvo hijo, de acuerdo a la ley él murió, de acuerdo a la ley de Moisés, el hermano siguiente tenía que sacar descendencia de ella, se juntó a ella, se murió sin tener hijo, y después el tercero y el cuarto, el quinto, y así los 7. Y los saduceos, burlándose de Jesús porque no creen en la resurrección de los muertos, le dijeron: en la resurrección, ¿de quién será esposa ella si los 7 la tuvieron? Y el Señor Jesús los ve y les dice: erráis porque desconocéis ¿qué cosa? Las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Verdad? Hasta ahí termina Mateo. Pero Lucas, más exhaustivo, que sin estar presente, como cronista buscó detalles específicos, entrevistó a mucha gente para escribir el Evangelio, dice en el mismo pasaje: en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles que ya no mueren.
Ahora la expansión que hizo Lucas con esa explicación de lo que afirmó Mateo me dan un sentido completo del hecho. La razón por la que Jesús les dijo que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento es porque una vez que recibes el cuerpo glorificado, ya ese cuerpo no puede morir. No puede morir. Y esto ha sido falta de discernimiento hoy, porque usted va a encontrar gente que en su falsa virtud, en su falsa moralidad, le dicen a usted: ¿cómo me explicas tú, un creyente, que Dios, un Dios de amor, va a condenar a la gente al infierno por toda la eternidad? Y dicen ellos, por un pecado que pasó solo una vez. Déjame decirte una cosa. Y te voy a aclarar dos cosas instantáneamente ahorita. El pecado produce muerte. Y esa muerte a veces se traslada de generación en generación. La próxima vez que tú ves al drogadicto de la esquina, pregúntate, ¿quién fue la primera persona que le dio drogas para que se terminara en ese estado? Porque esa persona que le dio drogas por primera vez no va a quedar sin culpa delante de Dios. Hay muchos niños a los que los padres irresponsablemente les dan licor, siendo niños, siendo criaturas, y esas criaturas crecen con una dependencia al alcohol que ni siquiera entienden. Porque un adulto de una manera abusiva les expuso a un vicio del cual en su vida ya no pudieron salir. Nosotros, nuestro ojo, que siempre, porque es pecaminoso nuestro ojo, nosotros vemos, está ahí porque es un sinvergüenza. Sí, pero hubo un sinvergüenza que le dio el primer trago. Y hubo un sinvergüenza que le dio la primera dosis de drogas. O sea que no está solo en eso. Y ese que está en drogadicción hoy, si tiene la oportunidad, toma un poco de esa droga y contamina a otro. Y entonces aquello va de generación en generación. Así que el pecado no fue solo una vez, el pecado tiene un efecto eterno. Por otro lado, el cuerpo resucitado ya no muere. Y Jesús fue claro, Juan 5:36, si no me creen, 5:32 si no me equivoco, me está fallando la memoria, 32 o 36, se me cruzaron los cables. Dice así Jesucristo: en el día postrero resucitarán, los unos a vida eterna y los otros a condenación eterna. O sea, la vida es eterna y la condenación es eterna. Ahora, ¿es la condenación la voluntad de Dios? Cuando leemos nosotros Apocalipsis capítulo 20, dice que el lago de fuego y azufre fue creado para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué razón van seres humanos ahí? Porque aborrecieron a Dios y siguieron a Satanás. No se asuste, hace 4 semanas hubo aquí una conferencia en Boston, ¿sabe cómo se llamaba? SatanCon. Es una conferencia grande para promover el satanismo en toda esta región. Y hasta están pidiendo poder crear clubs de enseñanza satánica en las escuelas donde está prohibida la Biblia. Right? Porque si se los niegan, dicen que van a apelar contra la libertad religiosa. O sea, que podés negar la Biblia en la escuela, pero podés tener a un demónico adorando a Satanás, enseñándole eso a nuestros hijos en las escuelas. Eso es la señal de la caída de estos tiempos, de la caída del hombre. Por tal razón la condenación es eterna. En segundo lugar, muchos blasfeman de Dios y lo maldicen. Dicen, yo no creo que haya un Dios. Es más, Dios, si tú existes, tú no tienes el poder para ejercer autoridad sobre mí. ¿Ok? Entonces, donde yo estoy, tú no vas a estar. Y donde no esté Dios, ¿quién está? Satanás. Entonces va a pasar la eternidad con él en el lago de fuego. La decisión es simple. La gente a veces se pone a discutir conmigo como que si es que el que gana la discusión es el que... No. Cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión clara porque lo que está en juego es muy serio y es nuestro destino eterno. ¿Creo yo que lo que dice Dios es verdad o lo cuestiono? Porque, óigame bien, una cosa es no entenderlo y otra cosa es cuestionarlo. Si yo lo cuestiono, hay otro problema. Porque cuestionando esto, ¿qué hago? Cuestionar la autoridad de Dios. No la mía. Yo se los he dicho a ustedes, mi tiempo está contado en esta tierra. Y creo que el de todos ustedes también. Porque la prueba, la ciencia en la que muchos creen como un Dios, claramente lo ha comprobado, 100% de los que nacen mueren.
Y en la Biblia solo hay dos excepciones que no murieron, no conocieron muerte, dice la palabra de Dios, fueron traspuestos, Enoc y Elías. Los demás experimentaron muerte. Ahora, morir no es dejar de existir. La palabra de Dios nos dice también en hebreo, dice, porque es necesario que el hombre una vez muera, después, no antes, después vendrá el juicio. Ya muchas veces le he comentado siempre en el cementerio donde está enterrado mi papá en Managua, dice el arco en la entrada, dice letum non omnia finit. Significa en latín, la muerte no es el final. Tienes que entenderlo, tarde o temprano nos vamos a levantar y vamos a estar cara a cara con este Dios que nos dio la vida y vamos a dar cuenta por lo que Él nos facilitó. ¿Qué nos ha dado Dios por lo cual pueda pedirnos cuenta? La vida, el tiempo, el conocimiento de su palabra que Él nos permitió y sin embargo muchas veces lo rechazamos. Eso es de nosotros y por esto tenemos que dar cuenta. Entendiendo esto, que tenemos justificación en Cristo para que no tengamos que buscarle en ningún otro lugar. En primer lugar, vamos a ver de este pasaje las siguientes verdades que Cristo estaba enseñando a sus discípulos, muy importantemente en probablemente la última conversación que tendría con ellos antes de la crucifixión. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cuál es la relación entre la vid y el pámpano? La vid es la planta, el árbol, y el pámpano ¿qué es? El racimo de uva, el racimo de uva. ¿Qué significa esto? Para que el racimo esté creciendo, para que el racimo esté nutriéndose de la savia de la planta, ¿qué necesita? Estar unido, estar conectado. Estar conectado. Dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto, óigame bien, no se trata del fruto que nosotros creemos, porque la presión constante, muchas veces nosotros le hemos padecido decir, bueno, es que la iglesia no crece en número. Y yo les voy a decir algo, antes de que crezca en número, la iglesia necesita crecer en madurez espiritual, en capacidad para servir, en responsabilidad por el ministerio. Se los he dicho, es importante que nosotros también maduremos en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones. Tenemos retos de la vida que no podemos negar, porque si los descuidamos, pasamos muchas dificultades y muchos problemas. Pero es cómo sorteamos esas dificultades de manera que nos permitan el tiempo para ministrar correctamente como debemos la palabra de Dios. Dice aquí el Señor, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea que de todos modos va a haber un proceso. ¿Cuántos de ustedes, no sé a cuántos de ustedes les gusta, a mí me encantaba porque en Nicaragua tenía esa oportunidad, cuidar planta. Cuidar planta. Uno va y uno recorta las ramitas. Para las damas que cultivan rosas, lo mejor que hay que hacer para hacer poner unas cascaritas de la banana cuando se la comió usted la cáscara, siembre al lado de las raíces porque eso hace que la rosa crezca y florezca. Y cuando la rosa comienza como a marchitarse en la planta, ¿sabe qué haga? Vaya con la tijerita y córtela en diagonal, no la corte de frente, porque si la corta de frente se seca. Pero si la corta en diagonal, eso vuelve a retoñar. Cuando llegué de pastor a la iglesia en Nicaragua, estaba un arbolito de rosa, ¿verdad? Que no lo habían cuidado, parecía más bien un desastre, pues. Y comencé a recortarlo, ¿verdad? Y en eso que lo estoy recortando, quito todas las ramas que no tienen flores y las que tenían las flores, pero estaban marchitando, las comencé a cortar. Total que quedó aquello, así quedaron como 4 ramas y la del centro con una rosa. ¡Qué bárbaro, pastor! Usted asesinó la planta, me dicen. A las 3 semanas habían, o las conté, 39 botoncitos de rosa que venían para retoñar, para explotar, para abrirse. 39. A veces le decimos eso a Dios, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el Señor ya sabe lo que no necesita nuestro consejo. Pero Señor, todas estas dificultades, todos estos problemas que yo no me... El Señor sabe lo que está haciendo. Hay cosas que Dios necesita limpiar de nosotros para que nosotros demos frutos que sean dignos de su gloria y de su honra. Y en el momento nos duelen. Se los dije ya cuando yo llegué, yo creí que les estaba dando buena noticia a mis amigos. Tenía un grupito de amigos y les llegué diciendo, miren,
algo importante pasó en mi vida. Tenía 19 años yo. Recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Hermano, si es que literalmente fue como que tenía yo lepra. Se fueron, se desaparecieron y Dios tenga misericordia de ellos porque no los volví a ver. Y no me pesa. Porque hay cosas que Dios hace no para dañarte, las hace para que tú puedas dar los frutos del reino que Él sabe que tú puedes darle. Pero por eso ninguno de nosotros que quiere servir a Dios lo puede hacer sin someterse a Él, sin someternos a Él. Dice aquí, lo limpiará para que lleve más fruto. No lo limpiará para mal, no le quitará cosas para mal, lo limpiará para que lleve más fruto. Mi amado hermano, cuando vine en el 2006, ya te lo he comentado, venía yo con mi título de arquitecto que tenía en Nicaragua y una maleta y $60. Así vine a este país yo. Otro hubiera pensado, el Señor me lo quitó todo. Pero hoy, 17 años después, puedo ver que Él me ha ayudado, he podido trabajar, he podido ayudarle a Él, a servirle a Él en el ministerio, y ahora tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi hogar, pero llevó tiempo. Porque ninguna de las cosas que le pedí a Dios es como pedirle al McDonald's. El McDonald's tiene la hamburguesa lista en 20 segundos, ahí en la ventana. Y a veces es mala. Bueno, probablemente todo el tiempo es mala. Dios lleva tiempo. Hay muchos de nosotros que lo que hoy tenemos de Dios, hemos orado muchísimo para que Él nos lo dé. Y no lo hace porque sea un Dios que nos quiera castigar o que nos quiera hacer mal. Nos hace para ayudarnos a comprender que lo que le hemos pedido, si es realmente algo que queremos o si es que estamos infatuados, hermano. Si es que es capricho en nosotros como niños. A veces veo a mi hijo que me dice, yo quiero ese el carrito de Walgreens. Le compro el carrito y pasa volado, no ha jugado con él en 6 meses. En un momento le gustó, pero después no le hizo caso. Entonces Dios también sabe ver eso en nosotros. Puede ver la intención del corazón cuál es. Dice aquí, Jesús dice que al que no lleva fruto, lo quitará. Pero al que lleva fruto, lo va a limpiar también para que lleve más fruto. O sea que no estamos exentos de pasar por las dificultades, por los retos, por las cosas que Dios pone para nuestra madurez y nuestro crecimiento. Y dice así, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Fíjense bien lo que está diciendo el Señor Jesús, hablando de limpiarse, de limpieza. ¿Por qué razón estaban limpios? Por la palabra que Él les había hablado. ¿Por qué razón? Porque era esa palabra la que le permitía conocer la verdad. ¿Quién le dijo a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién le dijo esas palabras para que Pedro se las dijera a Cristo? Cuando ellos se querían ir, cuando Jesús les dijo, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre, y se escandalizaron los judíos, dice, este es un caníbal, este lo que quiere es que comamos carne humana. Y, sí, esa fue la reacción, créalo. Los judíos no practican ese tipo de cosas. Es más, es pecado comer la sangre con su sangre, de acuerdo a Génesis capítulo 9. Dios lo prohibió antes de dar la ley de Moisés. No puedes comer la carne con su sangre adentro porque la sangre es la vida. Ese es el mandato de Dios. Ahora, mucha gente ahora lo entiende desde el punto de vista médico. Claro que sí, si comes la carne todavía con su sangre, quiere decir que no está cocinada. Por lo tanto, si la sangre subsiste, también subsiste toda clase de bacterias, parásitos y toda maldad que va ahí para hacerte daño. Jesucristo les dijo, ¿verdad? Ustedes también quieren dejarme. O sea, el Señor estaba a punto de decirle, bueno, si se van a ir, váyanse. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, ¿cómo fue que le dijo? Sí, ¿quiénes dicen ellos que son, que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando les preguntó que quién era, ¿se acuerdan? Él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le contestó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús?
Error, Pedro. No, no le dijo eso. Le dice, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. ¿Quién le reveló eso a Pedro? El Padre le reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si hubiera sido mentira, yo creo que el Señor, si creemos que Jesús dice la verdad, lo hubiera reprendido ahí mismo. Pero no lo reprendió. Le dijo, bienaventurado. Ahora bien, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero un momentito. Ya en ese momento Judas ha salido del cuarto. Porque acuérdense que le dijo, lo que tiene que hacer, hazlo más pronto. Judas no participa del vino, Judas solo participa del pan. Siempre se los he enseñado con la cena del Señor. Si solo le dan el pan hay un problema, y si solo le dan el vino hay un problema, porque dice la palabra de Dios que es pan y vino. Son los dos. Pero además dice, ya ustedes, sin Judas, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Pero entre ellos estaba Tomás. No fue Tomás el que dijo, si yo no meto mi mano en la llaga, no voy a creer que Él resucitó entre los muertos. Pero estaba limpio por la palabra que Jesús le había hablado. Pero ¿qué estaba pasando con Tomás? Había incredulidad. Nosotros también podemos hoy creer esencialmente en Jesucristo y ser incrédulo a otras cosas que la palabra de Dios dice. Y este es el peligro, por eso necesitamos la doctrina y la enseñanza constantemente. Para que por la doctrina podamos corregir esa forma de pensamiento y lo ajustemos a la verdad de la palabra de Dios. Dice aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero Pedro lo negó 3 veces. No, ¿cuántos días? El mismo día o el día siguiente, la misma noche. Pedro lo negó 3 veces, no una, 3 veces lo negó. Pero él ya estaba limpio por la palabra que les había dado. Juan y su hermano Jacobo, ¿qué habían hecho antes de que entraran a la fiesta? Cuando quisieron pasar por Samaria y los vieron vestidos que iban para la fiesta, dijeron, estos son judíos, no pueden entrar en Samaria. Y se le acerca Jacobo y Juan y le dicen, Señor, ¿tú quieres que oremos como Elías para que le caiga fuego y desbarate todo Samaria como Sodoma y Gomorra? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y lo repitió, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando dice Hijo del Hombre, ¿está diciendo Jesús que es solo hombre? No, está hablando del Hijo del Hombre que es mencionado en Daniel capítulo 7. Dice así, de repente vio uno semejante al Hijo del Hombre caminando entre las nubes. Los hombres no caminan en las nubes. Los hombres creen que caminan en las nubes cuando están enamorados. Pero no es cierto. Flash news, como dicen, no es cierto. Los hombres no caminan en las nubes. Ni cuando están drogados tampoco o alcoholizados. Tampoco caminan en las nubes. Creen que caminan en las nubes, pero no caminan en las nubes. Este de Daniel capítulo 7 dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre caminando sobre las nubes que se acercaba al trono del anciano de días y recibía de él toda autoridad y potestad y el reino por los siglos de los siglos. Ningún hombre vive por los siglos de los siglos, al menos no humanamente, ¿verdad? Entonces ahí está la explicación. Entonces Jesucristo habla de que Él es, ¿qué cosa? La vid verdadera. ¿Qué significa esto, hermano? Déjenme enseñarle aquí. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre esta vid y todas las otras vides? No tienen fruto, ¿verdad? No tienen fruto. Hay muchos que están enseñando cada barbaridad. Hay muchas iglesias que tienen escuelas de apóstoles. Hebreo y de profeta. Hebreo 1:1 dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado mediante su Hijo. No es tiempo para apóstoles, no es tiempo para profetas, es el tiempo del Señor. No se crean la idea de que todos esos templos que están abiertos son para glorificar a Cristo, hay muchos que no. Les comentaba a algunos en una iglesia en Kenia, hace un mes, detuvieron a un pastor llamado Paul Mackenzie, porque tenía un campo de retiro donde llevaba a los hermanos a ayunar, porque les decía a los hermanos que por medio del ayuno y del sacrificio se acercaban a Dios.
La última vez que vi las noticias habían recuperado 109 cadáveres. ¿Y a quién le quedaban las cosas de esos hermanos que morían? Hay unos, como dice Pablo aquí, que llorando se los digo, son enemigos de la cruz de Cristo. Y no aman a la oveja, mucho menos al Señor. Porque hay hombres llenos de maldad que buscan manipular con la Escritura. Y buscan hacerlos a ustedes, que ustedes sean como las ovejitas de ellos, cuando ustedes son las ovejitas de Dios. Ustedes se deben a Dios. Ciertamente es importante ver estas cosas y comprenderlas, porque los tiempos son malos. Y es necesario que la verdad de Cristo, la luz de Cristo resplandezca para que el mundo la vea y la conozca. Punto número 2, dice aquí, que además que Jesús es la vid verdadera, dice aquí, separados de mí, esto es una advertencia, separados de mí. Dice aquí, permaneced en mí y yo en vosotros mutuamente, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo. Usted no va a ver que estando despegado de la rama comienza a crecer un ramo de uva. Eso no existe. Eso no existe. Dice aquí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no podéis llevar fruto si no permanecéis en mí. Lección número 1 para todo el que quiere ministrar y servir al Señor. Usted que quiere tal vez levantar una iglesia para la gloria de Dios, permanezca en Cristo Jesús. Pastor, pero todos esos ministerios caídos tienen miles de gente llegando al templo. Todo eso es señal del fin. Porque no estamos hablando de ministerios que honran a Dios, ministerios que glorifican a Dios. En primer lugar, el ministro tiene que permanecer en Cristo, permanecer en Él. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes no son la vid y yo el pámpano. Soy yo la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, ahí hay un orden y hay una prioridad. Porque óigame bien, la vid sin el pámpano puede existir, pero el pámpano sin la vid no puede. Entienda eso, que lo que está diciendo Jesucristo tiene una lógica hasta en el plano natural. ¿Cuánto nomás en lo espiritual? Ustedes, sin mí, no pueden hacer nada. Pero yo sin ustedes sí puedo hacerlo. Y esta es la enseñanza principal para muchos que quieren proseguir en ministerio. Cuando Juan Bautista le predicó a los judíos, les dijo, no piensen decir, ni siquiera piensen decir ustedes somos descendencia de Abraham, porque de cierto les digo que Dios puede levantar descendencia de Abraham aún de estas piedras. O sea, no lo necesita Dios. No lo necesita. Ahí ando oyendo yo en la emisora cristiana, Dios te necesita para su plan. No, hermano, no te necesita. Pero si tú te dispones, te lo prometo, Él te puede usar. Te lo prometo como que 2 y 2 son 4 en este mundo natural. Si tú te sometes a Él y si tú te dispones a Él, Dios te puede usar. Pero necesitarnos no te necesita a ti, ni me necesita a mí, ni necesita a nadie. Porque si no, no pudiera ser el Dios Todopoderoso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Hermano, muchas de estas ideas que nosotros tenemos acerca del crecimiento están basadas en realidad en las creencias que hemos abrazado, no solamente en lo teológico, sino también en el plano secular. Mucha gente está acostumbrada a entender crecimiento es número, porque su mente es racional, matemática, numérica. Para crecer tiene que haber un incremento en número. En las cosas de Dios tiene que haber primero un crecimiento en lo espiritual, en la capacidad de ministrar, de servir. Y luego puede haber un crecimiento en las otras cosas. Es importante que todo eso lo mantengamos en perspectiva. Dice así, porque separados de mí, nada podéis hacer. Puede uno depender de Cristo para crecer en el ministerio y cuando el ministerio ya creció, dejar de depender de Cristo.
No se puede. Esta dependencia es constante. El momento que la vid es quitada, perdón, el pámpano es quitado de la vid, comienza a morir. Siempre les di ese ejemplo. Usted corta el racimo, está hermoso, está buen color, buen sabor, pero usted lo pone en el centro de la mesa y espere 28 días, 30 días. Y aquello está más triste y más arrugado. ¿Por qué? Porque ya no está recibiendo la savia de la planta. Es importante entender esto. Entonces, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Mi amado hermano, si somos honestos, la pandemia, además de tener un motivo natural, tuvo también un motivo espiritual. Y la pandemia sacó a la luz el corazón de muchos de nosotros. Es más, hay hermanos que desde la pandemia se fueron y no volvieron. Y mis amados hermanos que se fueron y no volvieron, si ustedes están escuchando ese mensaje, de corazón se los pido, se los ruego, reconsideren. Porque separados del Señor ustedes no van a poder hacer nada. Si usted se ha ido y considera que este ministerio ya no le provee las cosas que usted necesita para su crecimiento espiritual, busque otro, pero no se quede en su casa. No deje de llegar a otro ministerio, de servir a Dios en otro lugar, porque necesidad hay en todas partes. No deje de crecer para el Señor. Busque del Señor. Si siente que es algo malo, yo lo sentiría. Oramos, pedimos perdón a Dios, Él nos limpia de todo mal y siga adelante. Mi amado hermano, si usted tuvo temor de la pandemia, pues pídale perdón a Dios y dígale, Señor, yo quiero que tú seas mi temor y yo vuelvo a las cosas que antes hacía, las del Señor. Mi amado hermano, la Biblia dice que el justo, si 6 veces cae, 7 veces Dios lo levanta. Pero no se quede inactivo donde está. Como decimos en Nicaragua, no sé si en sus países usan ese refrán también, no le dé gusto al diablo. No le dé gusto al diablo. Levántese de donde está, visite otra congregación, busque otro grupo de hermanos, no deje de tener comunión con los hermanos aquí, más crezca en otra dirección, pero hágalo para la gloria de Dios. Se los digo, mi amado hermano, separados del Señor nada podemos hacer. Y quisiera que oyeran esto como un ruego mío, con toda humildad. Sí, no me da vergüenza rogarle esto. Busquen del Señor hoy y siempre, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Nosotros nos engañamos y nos preguntamos, ¿cómo estos hombres que tienen tanta riqueza ya están sin Dios y tienen toda esa riqueza? Espéreme tantito, como decían, ¿verdad? Espéreme tantito, como dicen los mexicanos. Espéreme tantito y ya va a ver usted si realmente de algo le sirve esa riqueza. Y esa soberbia, peor aún. Mi amado hermano, el tiempo es corto. Es tiempo de volver al Señor. Punto número 3. En la palabra de Dios también nos está diciendo el Señor Jesús, en esto es glorificado ¿quién? El Padre. Ponga atención. Dice así, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Cuando el pámpano es echado fuera, ¿qué pasa primero con él? Se seca y luego ¿qué hacen? Los recogen y después ¿qué hacen con ellos? Los echan en el fuego y ¿qué pasa con ellos? Arden. Esta es una figura, esta es una ilustración de ¿qué cosa? Del infierno. Del infierno. Mi amado hermano, una vez evangelizando alguien me decía, ¿por qué razón yo tengo que adorar a Dios y creer que Dios existe para llegar al cielo? ¿No puedo llegar al cielo sin Dios? No, porque en el cielo está el trono de Él. Y si tú dices que lo aborreces y que no lo quieres ver, ¿para qué quieres ir a su casa? Si tú no quieres a Dios, óyeme bien, Dios te lo va a conceder toda la eternidad lejos de Él. Y lejos de Él, en el lago de fuego. Mire, mi amado hermano, mucha de la gente que hoy, sin entenderlo, lo hace, es por su propia decisión que ahí va a terminar. Porque aborrecen a Dios, pero quieren estar en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿O cuál es tu idea del cielo? Si tienes una idea equivocada de Dios, mucho más equivocada la idea que tengas del cielo también.
Pensar que puedo llegar ahí sin aborreciendo a Dios. Yo no sé quién pensamos que es Dios realmente, que podemos estar en su presencia y aborrecerlo, burlarnos de Él. Yo me imagino que alguno de ustedes me invitara a su casa y yo llegara a su casa y comenzara a ofenderlo. No duro ni 5 minutos sin que usted me enseñe la puerta. Y probablemente me saque empujones. Sí, me vuelvo sujeto non grato en tu casa. Pues lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Tú lo aborreces. Él te va a conceder que estés lejos de Él. Dice así, si permanecéis en mí, esto es lo contrario, si permanecéis en mí y mis palabras, dice Jesús, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces esto lo agarran los de la teología de la prosperidad. Ay, aquí voy yo, espérate, si digo que lo que pida me lo va a dar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el prerequisito? No, el prerequisito es, si permanece, antes de pedirle lo que querramos, si yo permanezco en Él y las palabras de Él permanecen en mí, ¿usted cree que yo voy a pedir algo diferente a su voluntad? Es imposible. Es imposible. Es decir, yo no puedo decir que Cristo permanece en mí y que sus palabras permanecen en mí y que yo permanezco en Él y después comenzar a orar y pedirle algo que no tiene que ver nada con su reino. No existe. Yo puedo creer que estoy en Él, pero probablemente no estoy en Él. O Él tampoco está en mí. Yo no le puedo pedir nada que no sea conforme a su voluntad. Este es el prerequisito. De manera que si Él permanece en mí y sus palabras permanecen en mí, entonces lo que yo pida, ¿cómo va a ser? Conforme a su voluntad. Por lo tanto, todo lo que yo quisiera pedirle dentro de su voluntad será hecho. Será hecho. Aquí pasa con mucha gente, hermano, que van a esas megas iglesias y le dicen, mire, sea fiel al Señor, siembre, siembre. No, pero es que no tengo dinero. Use la tarjeta de crédito. Pero siembre, siembra en el reino de Dios. Meta 1,000 para que saque 10,000 y va la gente pobrecita con los últimos 1,000 pesos que tiene, los meten ahí y después más deuda y no le llegaron los 10,000 que les prometieron. El reino de Dios no es dinero. El reino de Dios no es dinero. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Yo los reto, dígame cuál de los milagros que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, por cuál de ellos cobró. ¿A cuál de esas personas le dijo, primero siembre, primero siembre? El otro día, hermano Froilán me compartió un video que me hizo llorar. Óigame bien, no quiero ser dramático, pero me hizo llorar. Llegó el profeta no sé cómo a una iglesia y les dijo, miren, yo estoy listo para orar, pero no he visto a nadie que dé ofrenda, dice. O sea, mientras no dieran ofrenda, no oraba. Mi amado hermano, defraudamos el reino cuando hacemos tales cosas. El reino de Dios no se compra con dinero. Y no está hecho de dinero tampoco. Pero hay muchos cuyo afán son las riquezas. Y en eso las riquezas se vuelven su Dios. Por eso su ídolo no les permite ver al Dios verdadero. Cuando tú entiendes que esas cosas que Dios te las ha dado con un propósito y por ellas también Dios te va a pedir cuenta, comienzas a ver las cosas de otra manera. Porque no se trata de lo que Dios me dio, se trata de que Él me lo dio. Y esa es la prioridad. Dice aquí, en esto he glorificado, ¿quién? Mi Padre, dice Jesús. En que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. Cuando ustedes son discípulos de Cristo, ¿quién es glorificado? El Padre. Ya se los he dicho, Cristo no es transaccional. Mucha gente lo agarra a Cristo como el ticket, ¿verdad? Claro, con Cristo entro, ¿verdad? Y después lo voto, porque así hacemos en el tren. Usamos el ticket, entramos y cuando entramos ya no sirve, lo tiramos. Y pensamos que eso se puede hacer con Cristo. No se puede. Cristo es necesario hoy, mañana y siempre.
No solamente es el Hijo de Dios cuando necesitamos ser salvos y después no es nadie. No, necesita ser el Hijo de Dios siempre. Porque el momento que eso cambie en ti, entonces tu discernimiento de la palabra de Dios también cambió. Y esto es peligroso. Ahora bien, en esto es glorificado el Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto, pero ¿cómo podemos llevar fruto? Si permanecemos en Él. O sea, cuando dicen que lleven mucho fruto, no es solo hacer fruto. No es solo hacer fruto, sino en permanecer en Él. Porque permaneciendo en Él, llevamos fruto. Y que sean así, ¿qué cosa? Discípulos del Señor. Que seamos todos discípulos del Señor. Ahora bien, punto número 4, en esto es glorificado, y el punto número 4 y último, ¿qué es lo que dice? Para que vuestro gozo realmente sea cumplido. Dice así, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, ¿dónde? En mi amor. Jesucristo lo dijo más de una vez. Juan 15:35 también dice, en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Puede uno decir que es discípulo de Cristo si aborrece a su hermano? No. No, y a veces nos toca, a veces aborrecemos. A veces decimos que no soporto ni verle la cara. ¿Qué pasa con eso? Contradice la Escritura. Dice aquí, así como me ha amado el Padre, así también yo os he amado, dice Cristo. Permaneced, ¿dónde? En mi amor, en el amor del Señor, amándose siempre, compartiendo siempre. ¿Sabe qué dice en la Escritura el Señor? Que si yo tengo bueno, en aquel tiempo eran túnicas, pero si yo tengo 2 sacos de esto y mi hermano necesita uno, ¿qué tengo que hacer yo? Dárselo. Y no solo el extra, también a veces el que yo tengo puesto, también tengo que darlo. Dice aquí también, dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice Jesucristo, yo permanezco en el amor del Padre, por lo tanto ustedes deben de tratar de permanecer ¿en qué? En mi amor también. Dice así, estas cosas os he hablado ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Por qué la insistencia de que su gozo esté en ellos? Dice así, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo es cumplido nuestro gozo? Cuando el gozo de Él está primero en nosotros, entonces el gozo nuestro es cumplido. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora bien, si yo les hiciera la pregunta a ustedes en general, ¿de qué habla este pasaje, estos 11 versículos? ¿Habla de llevar frutos o habla de permanecer en el Señor? De permanecer en el Señor. Y si no me cree, mire aquí, mire la siguiente diapositiva. Marqué en verde todas las palabras que dicen permaneced o si no permanecéis. En esos 11 versículos, mira aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces se habla acerca de permanecer en quién. En Cristo, en Cristo. Hay muchas personas, mi amado hermano, que hoy te enseñan que lo importante es que tú permanezcas en el Padre. El problema es que la Escritura dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Tú puedes creer que estás honrando al Padre, pero no lo puedes honrar si no honras al Hijo. Diga, hermano Luis, ¿usted quiere preguntar? Claro. Exactamente. Es como el que hoy te dice que honres la ley de Moisés. ¿Y cuántas veces les he leído yo? Más de 3 años les he leído Hechos 13, 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecado. Y que todo aquello que por medio de la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que en Él cree. ¿Usted puede ser justificado en la ley de Moisés? No. Pero hay iglesias que te enseñan la ley de Moisés como que si estuviera vigente.
cuando en primer lugar ellos no la cumplen. Y el nuevo pacto, es que no puede estar en dos. Usted está en el pacto de la ley o usted está en el pacto de la gracia. Si usted cree que usted está en el pacto de la ley, déjeme avisarle una cosa, y si no me cree, lea Gálatas 3, 10 y 11, dice así. Porque todos aquellos que dependen de la ley están bajo maldición. Está en la Escritura. Los que dependen de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no cumpliera en todo lo escrito en el libro de la ley. Lo dice. Y más adelante nos dice, por tanto, el justo por la fe vivirá. O sea, dependan de la gracia, no de la ley. La ley fue predicada hasta Moisés, enseñada hasta Moisés. Pero después de Moisés vino Cristo y Moisés ya no es mayor que Cristo. Nunca lo fue. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Cristo mayor que los ángeles. Hebreos capítulo 3 nos dice Cristo mayor que Moisés. Y en otro pasaje nos dice Cristo mayor que Abraham. Pero si queremos perseverar en esas enseñanzas, nosotros podemos perseverar en el error y dejar de honrar a Cristo. Hay un pequeño problema técnico que quiero comentarte. Si en tu corazón no quieres glorificar a Cristo, es porque probablemente tú estás dominado por el espíritu del anticristo. Es la única explicación que puedo encontrar. Si tú no honras a Cristo como el Hijo de Dios, simplemente no crees en Él, por lo tanto no tienes deseo de honrarlo. Es ese tipo de situaciones en las que te encuentras con un Cristo transaccional. Es decir, Cristo me sirvió para ser salvo, pero ahora que ya soy salvo, yo voy al Padre y no necesito a Cristo. Error, eso no se hace. Y yo espero, mi amado, que Dios te dé el discernimiento, porque de lo que está hablando el pasaje, Cristo es de permanecer en ¿quién? En Él. De manera que si no permanecemos en Él, tampoco permanecemos en ¿quién? En el Padre. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque es para nuestro beneficio. De igual manera, solamente quisiera compartirte para terminar lo que la Escritura dice en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos necesitan estar en la vid no necesita los pámpanos. Dice así, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mi amado hermano y hermana que me escucha, quizás la razón por la que tú te has alejado de alguna congregación es porque no te trataron bien. Todos tenemos diferentes sensibilidades. La palabra de Dios dice el Señor que debemos de perdonar aún a nuestros enemigos. ¿Cuánto no más a nuestros hermanos en la fe? ¿Qué gran ofensa podría ser la que tú llevaste que no la puedes perdonar? Número 2. Si en la palabra de Dios, la Biblia nos dice que tenemos que servir a nuestros enemigos, de manera que si tienen hambre, darles de comer, y si tienen sed, darles de comer. ¿Por qué sería una dificultad servirle a tus hermanos en la fe? Yo creo que ahora usted está entendiendo a dónde es que yo estoy llevando la idea del crecimiento. Cuando uno crece y madura espiritualmente, deja de ser un niño espiritualmente, uno aprende la importancia de servir a los demás, no de servirse a sí mismo. Jesucristo lo dijo, en el libro de los Hechos está esa palabra registrada. Pablo, hablando a la iglesia, le dijo, más bienaventurado es dar que recibir, servir a los demás y creer en el Señor glorificando su nombre. Mi amado hermano, yo espero en el Señor, óyeme bien, porque comencé como una especie de chiste lo que les dije. Pero espero que veas el trasfondo, que es muy serio. Porque lo que tú creas de Cristo va a afectar todas las áreas de tu vida. Inevitablemente las va a afectar. Lo que tú creas del Señor va a terminar afectando, óyeme bien, lo que tú creas del Señor va a terminar afectando tu relación con el Padre, tu relación con el Hijo, tu relación con el Espíritu Santo. Lo que tú creas de Jesús va a afectar tu relación con tus hermanos en la fe, que es la iglesia.
Y lo que tú creas de Jesús va a terminar afectando tu relación con tus padres, con tu cónyuge, con tus hijos y con el resto de tu familia. En el amor de Jesús solo te ruego que reconsideres, porque no sabemos si tenemos el día de mañana. Casualmente, recordando lo que decía el pastor Adrián Royer, ¿verdad?, que falleció en el 2008, decía el pastor Adrián Royer, el mañana es un día en el calendario de los tontos, decía. Porque mucha gente dice, no, está bien lo que me dijo, pero mañana me decido. En español hay una palabra que se le llama procrastinador, que es el que deja las cosas para mañana. Mi amado hermano, el mañana no te lo puedo prometer a ti, ni tú me lo puedes prometer a mí. Escucha hoy la palabra de Dios y ponte con Dios a cuenta, porque Él te ha dado la verdad hoy para que la conozcas. Y esa es tu responsabilidad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y este espacio que nos concede. Gracias por tu palabra santa y bendita y por el privilegio inmerecido de poder predicarla, Señor, de poder exponerla sin merecerlo, Señor. Gracias por tu gran salvación, tu gran sacrificio, Señor Jesús, porque te despojaste de toda gloria y de toda honra para venir a salvar a pecadores, de los cuales, Señor, yo soy el primero. Pero gracias te damos, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros y no te has desentendido de nosotros, Señor, sino que todo el tiempo nos has extendido tu paz, tu gracia, tu perdón y tu misericordia. En esta mañana te alabamos con un corazón agradecido. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les lleve y donde les lleve también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, vamos a quedar despedidos con el grupo de alabanza. Oh, los cumpleañeros de mayo. Tenemos todos los nombres ahí. Ay, Dios mío. Esta lista está grande. Tenemos cumpleañeros de mayo. Jen Maldonado, que no está presente, su servidor, Gustavo Espinosa, Linda Geraldo, Marlon Gómez, Wilson Maldonado, Anthony Molina y Steven. 31 de mayo, Steven. ¿Quieren que le preguntemos a Steven cuándo año cumplió? No es cierto, no, que no lo diga. Y los aniversarios, Wilson y Esther Maldonado. ¿Cuántos años, hermanos, cumplieron? 32 años de casado. Que fortalece el hermano Esther. Mire, ese es un maratón, hermano. Steven y Cindy cumplieron 2 años, ¿verdad? 2 años de casado. Y George y Marisabel, ¿cuántos años? 30. Le ganó Wilson. Le ganó Wilson. Vamos a pedirle a todos que pasen para que les podamos cantar el cumpleaños. A ver, los que están presentes, vamos a cantarle el cumpleaños. Pase. No, pase, hermano, pase. Lo vamos a publicar todos los cumpleañeros y los aniversarios. A ver, Wilson de cumpleaños y de aniversario. En especial del pastor, que tenemos que esta fecha del cumpleaños del pastor tenemos que tenerla siempre presente. No, pero voy a orar. Así que... Amén. Gracias, hermana. Bueno, vamos a cantar y vamos a orar por todos los hermanos. Amén. Vamos a orar por Wilson y Esther, mire. Diga. Alejandra cumplió en año mayo. Alejandra, usted cumpleaños en mayo y no lo está diciendo. Venga, Alejandra. Venga, a ver quién más cumpleaños en mayo que no está en esa lista. No hemos actualizado esa lista. A ver, Alejandra también cumpleaños. Yo sí, 9 de mayo, sí. Lo que pasa es que estaba calladito, hermano. Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños y vamos a orar. Cristian cumplió años, pero no me acuerdo. No, Cristian en abril fue 25, ya le cantamos el mes pasado. Sí. A ver, cantemos juntos. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad.
a Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén. Vamos a orar entonces, hermano, dándole gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por un año más de vida de cada uno de estos hermanos, Señor. Gracias por acompañar sus vidas, por ayudarles en su diario caminar, por bendecirlos a ellos y su familia y sus hogares, Señor. Por cada nombre, Señor, que sabemos que tenemos el gozo de conocer y de comprender, que están escritos en el libro de la vida. Señor, nos gozamos en esta mañana dándote gracias. Y también por cada matrimonio, Señor, que cumple un aniversario más. Gracias por guardar esos matrimonios, Señor, glorificando tu nombre, Señor, fortaleciendo a la familia. Oramos por Wilson y Esther, pidiéndote, Señor, muchísimos años más bajo tu bendición y tu dirección. Oramos por George y Marisabel, también pidiendo, Señor, que acompañe su vida, su matrimonio y su hogar, Señor, por muchísimos años, guardándoles en tu gracia y en tu favor. Por Steven y nuestra hermana Cindy, te rogamos, Señor, que este matrimonio lleve muchos años y mucho fruto que glorifique tu nombre, Señor. Bendice cada vida, cada hogar, a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno. Amén, Señor, y amén. Feliz cumpleaños a todos, hermanos. Dios me los bendiga. Felicidades, hermanos. Feliz cumpleaños. Felicidades. Estaba calladita, ¿eh? Felicidades. Amén. Felicidades a todos. Entonces... Hermanos, y así como estamos de pie, vamos a seguir exaltando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo con esta hermosa alabanza que dice: Jesús es mi pastor. Y sabemos que el Salmo 23 nos enseña por medio de la palabra que Jesús es nuestro pastor y que nada nos faltará. Él nos ha dado todo, que lo más importante que es la salvación, y también cada día Él nos da de su fidelidad, su amor y su misericordia. Y así como estamos de pie, vamos a honrar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo con esta hermosa alabanza. Amén. Amén. ¿Qué pasa?